Me llamo Clara Fernández. Tengo 38 años y cada vez que me miro al espejo no puedo evitar sentir una mezcla de orgullo y nostalgia. El tiempo ha sido generoso conmigo y aunque la vida me ha presentado desafíos, he aprendido a cuidarme. Años de esfuerzo, ejercicio y disciplina han dejado su marca en mi cuerpo y en mi mente. Me gusta pensar que, a pesar de todo, sigo siendo una mujer fuerte y segura de sí misma. Mi esposo Alejandro a menudo me dice lo hermosa que soy, aunque últimamente esas palabras suenan más como un hábito que como una declaración sincera. Su carrera como empresario lo mantiene tan ocupado que a veces parece que vivimos en mundos paralelos, conectados solo por la rutina. Esa mañana, Alejandro se había ido temprano al trabajo, como siempre. La casa estaba en silencio, un silencio reconfortante que me permitía disfrutar de esos momentos de paz antes de comenzar el día. Decidí darme una ducha relajante, un pequeño ritual que siempre me hacía sentir renovada. Preparé una mascarilla para el rostro y la extendí con cuidado antes de entrar en la ducha, dejando que el agua caliente disipara cualquier rastro de tensión acumulada. Cuando salí, envuelta en una toalla, me miré en el espejo. Mis cabellos oscuros aún estaban húmedos y la mascarilla en mi piel estaba lista para ser retirada. Me sentía bien. Me puse un conjunto de lencería en tonos suaves, uno de mis favoritos, no porque alguien más fuera a verlo, sino porque me hacía sentir cómoda en mi propia piel. Justo cuando estaba por comenzar a secarme el cabello, el sonido de la puerta del baño abriéndose me sobresaltó. Me giré rápidamente y allí, en el umbral, estaba Javier López, el hijo de Alejandro. «Oh, lo siento, Clara», exclamó con evidente incomodidad, desviando la mirada. «No sabía que estabas aquí y la puerta estaba entreabierta». Me quedé quieta un instante, demasiado sorprendida para reaccionar. Luego apreté con más fuerza la toalla contra mi cuerpo. «Javier, ¿no has oído hablar de tocar antes de entrar?» Mi tono fue firme, pero sin enojo. Sí, tienes razón. Perdón», respondió rápidamente, bajando la mirada antes de cerrar la puerta tras de sí. Suspiré y me volví hacia el espejo. El incidente no era grave, pero me dejó una extraña sensación. No era vergüenza, no exactamente. Era más bien la sensación de haber sido vista de una forma distinta, inesperada. Sacudí la cabeza intentando olvidar el episodio. Javier no había hecho nada malo. Fue solo un descuido, un malentendido. Pero por alguna razón, su expresión sorprendida se quedó en mi mente más tiempo del que hubiera querido. Los días pasaron y cada vez pensaba más en mi vida, en lo que había sido y en lo que estaba viviendo ahora. Mi matrimonio con Alejandro era estable, pero algo en su interior se había apagado. La pasión que una vez nos unió parecía haberse diluido en el tiempo, reemplazada por la comodidad de la costumbre. Alejandro estaba presente físicamente, pero mentalmente siempre parecía estar en otro lugar. Incluso cuando cenábamos juntos, su mirada se perdía en el teléfono o en las preocupaciones de su trabajo. Intenté muchas veces recuperar la conexión. Me arreglaba con más esmero, le preparaba cenas especiales, le proponía hacer planes juntos, pero nada parecía hacer la diferencia. Él sonreía, me agradecía con un beso en la frente, y luego volvía a su mundo. Con el tiempo, dejé de intentarlo tanto. Me acostumbré a la idea de que quizás ese era el destino de todas las parejas con los años. Una noche, Alejandro mencionó que habría una fiesta importante en su empresa y que acompañarlo no era algo común, pues usualmente asistía solo a esos eventos. Lo tomé como una oportunidad para reconectar. Pasé la tarde preparándome con cuidado. Escogí un vestido elegante y me arreglé el cabello con esmero. Me miré en el espejo y sonreí con satisfacción. Quería que Alejandro me viera, que me notara durante la fiesta. Sin embargo, mi ilusión se fue desvaneciendo.
Alejandro pasó la mayor parte del tiempo conversando con sus colegas, sumergido en discusiones de negocios. Cuando intenté integrarme en su conversación, me escuchó con cortesía, pero pronto volvió a hablar de temas laborales. Me sentí invisible. En algún momento de la noche, cuando ya estaba cansada de fingir que todo estaba bien, él me susurró que se quedaría un poco más con algunos compañeros y que podía regresar a casa si quería. Me fui sola. Llegué a casa, me quité el vestido y me senté en la cocina con una copa de vino. Sentía un vacío profundo, una tristeza silenciosa que no podía ignorar. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que en esa casa todo seguía igual, pero yo me sentía diferente, como si estuviera atrapada en una vida que ya no me pertenecía del todo. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a Javier en la puerta de la cocina. «No pensé que estuvieras despierta», dijo con una expresión de sorpresa. «Acabo de llegar», respondí, intentando sonar despreocupada. Él se acercó y noté que su mirada era atenta, diferente a la de Alejandro. No estaba distraído, no parecía estar en otro mundo. Estaba allí, presente, mirándome. «¿Realmente estás bien?», preguntó con sinceridad. Asentí con una sonrisa forzada, pero él frunció el ceño, como si supiera que no era cierto. «A veces está bien admitir que uno no está bien», dijo en voz baja. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara de esa manera por mí. Con Alejandro siempre era yo quien tenía que entenderlo, apoyarlo, hacer que todo pareciera más fácil. Pero con Javier, por alguna razón, me sentí vista. Esa noche conversamos por un largo rato. Hablamos de cosas simples, de anécdotas de su infancia, de cómo se había sentido al volver a casa después de haber vivido fuera por un tiempo. Le hablé de mis propios sueños, de cosas que había dejado de lado con los años. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien me escuchó de verdad. Cuando finalmente nos despedimos para ir a dormir, me quedé en la cocina unos minutos más, en silencio. Algo dentro de mí había cambiado esa noche, aunque no podía ponerlo en palabras. No era algo romántico ni nada fuera de lugar, solo una sensación de compañía, de que no había sentido en años. Los días siguientes, cada vez que me cruzaba con Javier en la casa, notaba una especie de entendimiento silencioso entre nosotros. No era nada que pudiera explicarse fácilmente, pero estaba allí. Y aunque intentaba no pensar demasiado en ello, en el fondo sabía que algo en mi vida estaba empezando a moverse. Los días siguientes transcurrieron de manera aparentemente normal, pero dentro de mí algo había cambiado. Intenté ignorarlo, decirme a mí misma que aquella conversación con Javier había sido solo un momento de desahogo, algo sin mayor significado. Pero cada vez que lo veía en casa, cada vez que intercambiábamos una mirada o unas pocas palabras, sentía esa conexión silenciosa entre nosotros. Alejandro, por su parte, seguía inmerso en su mundo. Salía temprano, llegaba tarde, y cuando estaba en casa, parecía siempre distraído. Me pregunté, ¿en qué momento no habíamos convertido en esto? Dos personas que compartían un techo, pero no una vida. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en la sala, Javier entró con su cámara colgada al cuello. «Voy a dar un paseo por el parque», dijo con una sonrisa. «¿Quieres venir?». No supe qué responder al principio. Desde hacía mucho tiempo no salía a caminar sin un propósito específico, pero la idea me pareció refrescante. Asentí, y después de ponerme una chaqueta ligera, salimos juntos. El aire fresco me hizo sentir viva. Caminamos por senderos llenos de hojas secas, hablando de cosas triviales. Javier me contó sobre su pasión por la fotografía, de cómo le gustaba capturar momentos que de otro modo pasarían desapercibidos. «Las pequeñas cosas son las que más importan», dijo,
enfocando su cámara en una pareja de ancianos sentados en un banco. Detalles que la gente no nota, pero lo que hacen la vida más especial. Lo observé mientras tomaba la foto y me pregunté si yo misma había dejado de notar los pequeños detalles en mi propia vida. Había estado tan concentrada en lo que me faltaba, en lo que se había perdido en mi matrimonio, que no me había detenido a ver lo que aún estaba allí. Caminamos por más de 1 hora, y cuando regresamos a casa, me sentía más ligera, más tranquila. No era nada especial, solo una caminata, una conversación, pero hacía tiempo que no tenía un momento así. Los días continuaron, y cada vez encontraba más razones para compartir pequeños instantes con Javier. No era algo intencionado, pero parecía que de alguna manera nuestras vidas se cruzaban en esos espacios vacíos que Alejandro había dejado. Una noche después de cenar, Alejandro recibió una llamada y se encerró en su despacho, como solía hacer últimamente. Me quedé en la cocina recogiendo los platos, cuando Javier entró y me ayudó en silencio. «¿Cómo estás?», preguntó de repente, mirándome con esa expresión sincera que siempre tenía cuando hablábamos. No respondí de inmediato. No quería mentir, pero tampoco sabía cómo decir en palabras lo que sentía. «No lo sé», admití al final, dejando un vaso en el fregadero. Javier asintió como si entendiera sin necesidad de más explicaciones. A veces uno se acostumbra tanto a sentirse de cierta manera que ya no sabe cómo salir de ahí, dijo, apoyándose en la encimera. Pero no tienes que quedarte atrapada en algo que te hace infeliz. Esas palabras me removieron por dentro. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sintiéndome así, atrapada en una rutina que ya no me llenaba. Pero también supe que cambiarlo no era tan simple. Esa noche, cuando me fui a la cama, las palabras de Javier seguían resonando en mi mente. No tienes que quedarte atrapada. Los días pasaron, y aunque intenté evitarlo, cada vez pensaba más en lo que significaban esas palabras para mí. Me pregunté si aún había algo que salvar en mi matrimonio. ¿Estábamos Alejandro y yo solo en una fase difícil? ¿O realmente nos habíamos perdido por completo? Una noche, Alejandro me sorprendió diciéndome que había reservado una cena en un restaurante elegante. No era algo que hiciera a menudo, así que me ilusioné. Quizás esta era nuestra oportunidad de reconectar. Me arreglé con cuidado, con la esperanza de que esta vez fuera diferente. Pero cuando llegamos al restaurante, pronto me di cuenta de que Alejandro estaba allí por compromiso, no por deseo. Su mente estaba en otra parte, y la conversación se sintió forzada, casi mecánica. «¿Cómo te ha ido últimamente?», le pregunté intentando abrir una puerta entre nosotros. «Bien, mucho trabajo», respondió revisando su teléfono. Intenté seguir la conversación, pero cada intento parecía chocar contra un muro invisible. No era que Alejandro fuera cruel o indiferente, simplemente no estaba presente. Al final de la cena, entendí algo que había intentado ignorar por mucho tiempo. Estábamos juntos, pero no éramos realmente pareja. Cuando regresamos a casa, me sentí más sola que nunca. Entré en la cocina y me serví un vaso de agua, tratando de calmar la sensación de vacío en mi pecho. Poco después, escuché pasos. Me giré y vi a Javier en la entrada. «¿Otra vez sola?», preguntó con un tono suave, pero sin burla. Asentí, dejando el vaso sobre la mesa. «¿Fue mala la cena?». «No sé si fue mala», suspiré. «Pero tampoco fue buena. Solo fue». Javier se acercó y se apoyó en la mesa, observándome en silencio. No dijo nada, pero su mirada transmitía más de lo que las palabras podían decir. «Creo que mereces algo más que eso», dijo finalmente con voz tranquila. Esa simple frase me golpeó de una manera que no esperaba. No porque fuera algo nuevo, sino porque por primera vez alguien lo dijo en voz alta. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de la verdad en esas palabras.
¿Y si tenía razón? ¿Y si en mi esfuerzo por mantener un matrimonio que ya no era lo que solía ser, me había olvidado de mi propia felicidad? Javier no insistió en la conversación. Solo me dio una pequeña sonrisa antes de despedirse y subir a su habitación. Pero esa noche, mientras me acostaba, entendí que ya no podía ignorar lo que estaba sintiendo. No era solo sobre mi matrimonio, ni sobre Javier, ni sobre los pequeños momentos que había compartido con él. Era sobre mí, sobre lo que quería para mi vida, sobre lo que me hacía falta. No sabía qué iba a hacer con todo esto, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía una elección. Y aunque aún no tenía la respuesta, supe que no podía seguir ignorándolo.